Eh, una pensión es una prestación económica destinada a proteger a las y a los trabajadores, pero ¿usted sabe cuál es la edad mínima para pensionarse? La pensión por vejez se otorga una vez que el asegurado o la asegurada haya cumplido 65 años de edad y se encuentre en una baja del régimen obligatorio de la ley del Seguro Social, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS por sus siglas en español. Y actualmente las y los mexicanos, híjole, eso de las y los mexicanos, me encanta lo que hizo Fox con esa torpeza. Pero bueno, digamos que los mexicanos pueden pensionarse bajo dos leyes, la de 1973 para personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de junio de 1997, escuche usted bien, y la de 1997 para quienes obtuvieron su registro salarial después de esta fecha. A ver, dos leyes. 1973 para personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y la de 1997 para quienes obtuvieron su registro salarial después de dicha fecha para pronto, para quienes empezaron a trabajar después de 1997. Los requisitos para pensionarse en el esquema de 1973, uno debe tener 65 años de edad al momento de presentar su solicitud. Dos, haber causado baja en el régimen obligatorio de ley del Seguro Social, o sea, dejar de trabajar. Tres, tener registradas ante el IMSS como mínimo 500 semanas de cotización. Híjole, ahí vamos, ahí vamos. Cuatro, haber cotizado antes del 1 de julio del 97, como dijimos. 5. Encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos que será igual a la cuarta parte del tiempo cubiertos por sus cotizaciones semanales, contando a partir de la fecha de su baja. Pero mire, yo le estoy dando datos, pero qué mejor que tener a alguien que realmente sea especializado en este tema. Y estamos en verdad agradecidos porque pues se encuentra con nosotros alguien, un especialista precisamente. Él sí sabe de este tema. Y pues, ¿qué les parece si vamos con Héctor Sandoval? Él es especialista en pensiones. Héctor, muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias por atender esta llamada. Y a ver, Héctor, cuéntenos usted cuál es la edad mínima para poderse pensionar. 60 a 65 años. Sí. Efectivamente, a los 65 años sí se puede uno retirar por vejez, pero anticipadamente se puede hacer por cesantía, de los 60 a los 64 años. Obviamente también hay que estar inactivos, cumplir con las semanas mínimas, que son 500 semanas, pero hoy existe algo muy novedoso y con mucho beneficio para el trabajador que se llama modalidad 40. La modalidad 40 Ujú. es un beneficio que tiene el trabajador en la ley 73 para poder incrementar su pensión, ¿sí? Hay trabajadores que laboran y en las compañías donde están les pagan el salario mínimo, ¿sí? Pueden tener la edad, alcanzar muchas semanas de cotización, pero si el salario promedio es muy bajo, por ejemplo el salario mínimo, su pensión va a salir baja, va a caerse su pensión. Aquí lo importante es que todos los trabajadores, cuando lleguen a los 55 años, se empiecen a preocupar por su pensión, no hasta los 60, a los 63, a los A 65, ver, ahí ya es muy tarde. pregunta el licenciado Héctor Sandoval, especialista en Sí, pensiones. A ver, aquí hay un detalle. Mucha gente me ha dicho joven que empezó a trabajar relativamente, pues muy joven, que será a los 15 años, empezaron a cotizar en diversas sí, ramas, ya sea actores, no sé, locutores, sí, que realmente son edades proclives para hacer quizá algunas funciones como esta, ¿no? sí, Ellos, por ejemplo, que cuando empiezan ya a pasar ya cierta edad, y dices, pues ya llevan más de 30 años trabajando y cotizando. ¿Habrá sí. gente que sí se pueda retirar por las número de semanas? Por número de semanas, no. Para podernos pensionar debemos de cumplir tres requisitos. El No, primero, indispensables. forzosos. Sí. Edad, salario promedio y semanas de cotización. Este es un secreto muy fácil que el trabajador debe de saber para mejorar su pensión. Si yo tengo semanas altas,
tengo un salario promedio de mis últimos 5 años alto y ya cumplo con la edad, mi pensión va a salir buena, va a salir alta. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo muy buenas semanas de cotización, un salario promedio bajo y cumplo con la edad? Mi pensión se va a caer, puede llegar a ser hasta la mínima, aunque tenga muchísimas semanas de cotización. Por eso es lo que les comentaba, si a los 55 años el trabajador detecta que ha estado reportando ante el Seguro Social con el salario mínimo, tiene una gran oportunidad de mejorar su pensión a través de la modalidad 40. A los 50. A los 55, de los 55 a los 60. Ok. Recordemos que todas las pensiones se promedian en base a los últimos 5 años cotizados. Si en los últimos 5 años yo tuve salario bajo, mi pensión va a salir baja. Pero ¿qué puedo hacer? La puedo mejorar. O sea, a los 55 años, si yo pago al tope la modalidad 40 y tengo semanas de cotización altas, lo que voy a hacer es rescatar mi pensión y maximizarla. Puede ser un ejemplo rápido. Si yo como trabajador tengo 55 años y empiezo a pagar al tope, que el día de hoy más o menos son 7,200 pesos mensuales, empiezo a pagar eso hasta los 60 años Ujú. y tengo aproximadamente 1,300 a 1,500 semanas, mi pensión puede salir entre 35 a 45,000 pesos mensuales. Sin hacer eso, mi pensión podría salir de 5,800 pesos aproximadamente. Aunque ¿Sí? haya cotizado mucho y muy buena parte de ese Exactamente. trabajo. Y eso es el problema con los trabajadores, la mala información. Claro. Trabajan toda su vida y ellos piensan que por el hecho de haber trabajado toda su vida van a recibir una muy buena pensión, pero está el factor del salario promedio, ¿sí? Si ese salario promedio es bajo, la pensión se nos va a caer. Hay personas que son afortunadas y en sus trabajos cotizan alto. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No es necesario que pague modalidad 40. Si tiene un salario alto, semanas altas y cumplió con la edad, su pensión se va a ir hacia arriba, se va a disparar, ¿sí? Pero es importante que todos los trabajadores a partir de los 55 años le tomen la importancia que se debe a su pensión para que no se lleven una sorpresa a los 60 años y digan, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no Claro. me fijé antes? ¿Y por qué no mejoré mi pensión? ¿O por qué no tomé una acción rápida para mejorar esta situación, ¿no? Lo mismo va a Sí. pasar con los jóvenes de la ley 97. Ellos no tienen derecho a una pensión buena, como la ley 73. Ellos lo que tienen que hacer ahora es empezar a ahorrar. Sabemos que son millennials y no les interesa mucho esta parte del Sí. ahorro, ¿sí? Pero lo que es importante es que se fijen en los diferentes planes privados de retiro que existen para los jóvenes. Lo que deben de hacer ahí es empezar a ahorrar, ¿sí? Fijarse en qué compañía es donde van a meter su dinero, cómo lo van a invertir para que ellos sean beneficiados a los 60 a 65 años, ya que no van a recibir una buena pensión, ¿sí? Van a tener el dinero de la Afore, pero va a ser insuficiente para que puedan vivir. Exacto. A ver, Héctor, antes de que sigamos avanzando, a ver, Sí, voy a ser claro. Y yo sé que mucha sí, gente va a escuchar, va a decir, es que a mí me pasó lo parecido. El que le sí, habla, su servidor Misael Martínez, sí, trabajé para varias empresas y entre esas varias empresas en México, muchos, lo voy a decir tal cual, ni modo, cierras, pones, ni modo. Eh, sí, había un salario pues decente, muy digno, pero la cantidad que se le mandaba al Seguro Social era la mínima. sí, exacto. Evidentemente, eso es un delito. O no es delito para las... O sea, vaya, sí, está bien que lo hagan las empresas. Pueden hacerlo, está dentro de la ley. Sí, Pero, evidentemente, pues eh, el afectado es el trabajador. es una gandallez, lo voy a decir tal cual. Evidentemente, pues si uno, ay, pues bueno, tengo un buen salario, evidentemente voy a tener pues una buena tajada de mi retiro, bla, bla, bla. Ajá. Cuando O uno les empieza a pagan por ver, fuera. sí, cuando uno empieza a ver, pues exacto, mejor me hubieran pagado por fuera, ¿no? O sea, me hubieras dado, te doy factura y san se acabó. Cada quien se lleva su Sí, golpe y ahí nos vemos. Pero muchas empresas, pues hicieron eso. Yo sí lo sufrí. Entonces, ¿cuál es el detalle? Pues evidentemente que pues sí, yo cotizaba bien, bueno, más bien,
Facturaba bien, pero recibía lo mínimo de una cotización. Y cuando empecé a observar eso dije, ah, caray, no, pues si saben hacerla estos, ¿cómo no? Y eso me pasó Ahora, en las últimas 3 empresas en las que trabajé. No, ujú, digo, ya, no, ya digamos, unas buenas números de empresas en las que trabajé. Y bueno, ante eso, ¿qué podemos hacer? Vaya, hay, su servidor empezó a trabajar desde joven, pero ¿qué puede hacerse si el empleador le da a uno lo mínimo? ¿Ahí qué se puede hacer? O sea, uno puede ser voluntaria, aflojar dinero, no, apoquinarle, como decimos en México. ¿Qué podemos hacer ahí? es a lo que voy. Hay tres opciones buenas que puede Sí, hacer cualquier trabajador y más estoy viendo que hay audiencia en Estados Unidos así y es. les voy a platicar cómo los ayudamos desde aquí a todos ellos. Por favor, Hay, oiga. hay mexicanos que ya están allá, llevan muchos años, 10, 15 años, pero antes de irse cotizaron muchos años aquí en el país y tienen sus semanas de cotización ahí estancadas, ¿sí? Ellos pueden tener el derecho a una pensión. ¿Qué pueden hacer desde allá? Activarse. Lo que hacemos nosotros, volver a cotizar ante el IMSS. ¿Y cómo lo hacemos? Los metemos como trabajadores independientes. ¿Sí? Ellos lo que van a hacer es su aportación mensual, como si estuvieran trabajando, y van a seguir, van a reactivar sus derechos, que ya perdieron, y van a seguir generando semanas de cotización, Sí. ¿sí? Afortunadamente para muchos de ellos ya tienen la capacidad económica para seguir aportando, ¿sí? Número uno. Número dos, ¿qué va a pasar con esos trabajadores que aportan? Cuando lleguen a los 55 años, van a poder invertir en su modalidad 40 porque tienen los derechos vigentes, ¿sí? Y cuando lleguen a los 60 años, van a poder recibir una pensión aunque estén en Estados Unidos, Ok. Eso, por y ejemplo, su familia. eso, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer? Desde la Unión Americana, ¿cómo se puede mandar el dinero? ¿Qué se puede hacer? Ah, tienen que contactarnos, bueno, al final les doy mis datos, Sí, nos pueden claro. contactar. Obviamente no puedo generalizarlo porque cada caso Diferente. es diferente, ¿no? Hay otra forma también. Hay trabajadores que ya llegaron a los 58 años, 57, 59 años y ya vieron que no tienen dinero para invertir en modalidad 40, pero traen un respaldo de dinero en la Afore, ¿sí? Ah. Ahí lo que podemos hacer es financiarles hay algo que se llama retroactivo a modalidad 40. Se los podemos financiar con garantía del dinero que tienen en la Afore y les mejoramos la pensión. Eso es algo muy bueno también. Porque hay trabajadores que efectivamente dicen, pues yo quisiera aportar a modalidad 40 y mejorar mi pensión, pero no tengo el recurso. Lo que hacemos aquí es financiárselos para que ellos puedan mejorar su pensión y estén tranquilos. Hemos hecho casos donde hay pensiones de 3,800, 5,000 pesos y se las mejoramos hasta 25, 35,000 o hasta 40,000 pesos, dependiendo lo que tengan en la Afore como respaldo. A ver, ¿le parece que hagamos un ejemplo? ¿Sí? Por ejemplo, su servidor. ¿Dónde puedo meterme para ver dónde está mi Afore? O- Hay que meterse. Hay una aplicación muy buena que se llama, ahorita la digo inmediatamente, rapidísimo. Sí, porque es importante para la gente que nos está escuchando a través del 102.9 en Chicago y en 1520 en San Antonio. Estamos en vivo ahorita para estas 2 emisoras de radio y para Sí, toda la cadena de evolución.com.mx, tanto tele como radio. Y sí es importante el saber este tipo de datos porque, mire, la gente termina haciendo los trámites al ahí se va y vamos a ser francos, muchas veces ni nos enteramos los que pensábamos que teníamos un buen número pues, sí, no sé, números positivos, que habíamos sido bendecidos en algunos trabajos y demás, y cuando se da cuenta uno, como le expuse hace unos segundos, pues uno se da cuenta que no es cierto. Y uno voltea sí, y dice, oye, pero si yo empecé a facturar desde los 16 años y empecé desde los 17 y pues dices, ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué sí. tengo estos números? Quien no sepa en dónde está su Afore tiene dos opciones. Sí, Bueno, la primera se llama Afore Móvil.
es un Afore, cochinito, que ajá, pueden descargar esa aplicación, es para todas las plataformas, y ahí van a poner su número de seguro social y su CURP. Obviamente les va a poder escanear su identificación. En ese momento van a poder ver en qué Afore están y el saldo que tienen oh, acumulado, ¿sí? Que eso es algo muy bueno. Otra, si ya sabes en qué Afore estás, descarga la aplicación de la Afore en la que te encuentras y ahí vas a poder ver el estado de cuenta, el saldo, los beneficiarios que tienes, el domicilio actual, porque ajá, muchas veces cambian de domicilio y no lo modifican. Y importantísimo ver que todos sus datos estén correctos, porque ese es un gran problema al llegar a la pensión. Los datos, hay mexicanos, muchos, que antes por querer trabajar antes de tiempo, sí, alteraban su fecha de nacimiento, sí, justo, ¿sí? conozco un par Y, de y, casos así, ¿eh? y decían, se aumentaban un par de años, 3 años, 5 años, ¿y cuál es el problema? El problema es que es otra persona al llegar al retiro, Chispas. ¿sí? No es efectivamente el trabajador. Y vienen los grandes problemas para los trabajadores y para nosotros también que les queremos ayudar, ¿sí? Cuando Ujú. ya ven su estado de cuenta, revisen, es muy importante que tengan, que su CURP les corresponda, porque hay muchas duplicidades. Y entonces ese es otro trabajador, ¿sí? Ujú. Que coincida su número de seguro social, que sí sea el de ellos, porque también hay homonimias. Y hay Uh, veces que hay dos trabajadores compartiendo el mismo número y las aportaciones de los dos se van. El que se pone ahora sí que ¿Trucha? abusado, Sí. ajá, y hace el retiro, se lleva el del otro, Chispas. ¿sí? Y para aclarar eso es muy complicado. Hay trabajadores, en México pasó mucho hace mucho tiempo, que existían trabajadores que su primer nombre existía MA punto, como María. Sí. En lugar de María le ponían MA punto. Ujú. Y en otros lugares lo registran como María. Entonces, Hijo. esa es otra persona, ¿sí? Entonces, todos esos detalles son importantes que en el trayecto no lo revisan porque no lo necesitan y todo lo quieren solucionar a los 60 o 65 años y es complicado, ¿sí? Por eso, todas esas cosas es importante que lo vean. Todos los trabajadores mexicanos que están en Estados Unidos no piensen que porque están allá ya perdieron su dinero, al contrario, pueden hacer algo muy bueno, seguir aportando y van a tener una pensión. Y recordemos que si ya están legalmente algunos allá cotizando, también van a tener derecho a la pensión en Estados Unidos, ¿sí? Y pueden tener beneficio de ambas pensiones. Es Ahora, muy hay otra importante, ¿eh? situación que en México pasa muy seguido, y ahorita más después de la pandemia, que son las pensiones de viudez, ¿sí? Eso es importantísimo, porque todos los trabajadores mexicanos sí nos registramos, sí firmamos para una Afore, pero siempre se les olvida asignar al beneficiario correctamente. Llega a Ujú. fallecer el trabajador y cuesta mucho trabajo a los beneficiarios cobrar el dinero tanto de Afore como de Infonavit y de seguros de vida y bancarios, porque no están bien establecidos. Cuando un trabajador fallece y la esposa quiere cobrar, aunque sea su esposa, la mandan a la Junta Federal a hacer un juicio de reconocimiento de beneficiario por concubinato. Entonces, todo eso se puede evitar si el titular desde el principio marca a los beneficiarios correctamente en la FORE y en el IMSS, ¿sí? Todo eso son problemas para nosotros que siempre vamos viendo en el camino para ayudarle a los trabajadores. Cuando estamos a tiempo, les hacemos todas estas recomendaciones, nos hacen caso, cuando llegan al final, todo sale bien. Sí, exacto. Híjole, qué importante estos temas. La verdad es que mucha gente deja al aire eso, como acaba de decir ahorita usted justamente, Héctor Sandoval, perdón. Justamente lo dejamos al aire. Y cuando nos Sí, acordamos es porque una de dos, estamos enfermos o porque necesitamos quizá. Hubo también otra confusión muy importante durante la pandemia. Había gente que empezó a sacar dinero. Decían que eran parte de su Afore, decían que no. ¿Es cierto esto? es verdad, pero estuvo mal hecho. Obviamente hay asesores que por sacar recurso convencen al trabajador o por la necesidad económica del trabajador también, Ujú.
se acerca a los asesores y se les hace fácil. Ese dinero sí se sacaba a través de una demanda, ¿sí? Pero cuando tú firmabas, en ese momento estabas renunciando a tu pensión por cesantía, porque estabas recibiendo el dinero anticipadamente, Claro. ¿sí? Entonces, el dinero de afuera está destinado para el retiro. Si tú lo pides anticipadamente, entonces estás diciendo, acepto este dinero y renuncio a mi pensión de cesantía. El trabajador en el momento por cubrir la necesidad económica lo acepta, Sí, claro. pero cuando llegue a los 60 años va a querer hasta buscar al asesor que en aquel tiempo lo asesoró porque va a estar mal, no va a tener el derecho a esa pensión, ¿sí? Quedan marcadas las cuentas. Por eso nosotros cuando se acercaban a nosotros les decíamos, no, no lo hagas por esto y por esto, y entonces recapacitaban y ya no tomaban ese dinero. Claro. A ver, estábamos viendo el tema antes de pasar a los millennial, que no es una forma ofensiva de hablarle a los jóvenes, sino es decirles la ¿No? verdad. Pero, a ver, tenemos en la línea telefónica precisamente, a ver, aquí, espérame un segundito. A ver, ahora sí, adelante con su pregunta, por favor. Buenas tardes, Héctor Sandoval, les saluda Arturo Alonso, su servidor. Bien. Hola. De antemano, gracias por la respuesta. ¿Qué pasa con las personas que están en el limbo? Es decir, las personas que no tienen conservación de derechos, pero tienen alrededor de 420 cotizaciones y son ley 73. ¿Qué mecanismo pueden utilizar para revalidarse y poder aspirar a su pensión? Los podemos ayudar reactivándose como trabajador independiente, es lo que les comentaba. Tienen que inscribirse o contáctenos a nosotros y los ayudamos como trabajador independiente. Van a seguir sumando semanas. Cuando lleguen a 14, como ya perdieron los derechos, los van a volver a recuperar. Todas esas 400 y tantas semanas que me menciona, las va a volver a jalar a la cuenta cuando cumpla los 14 meses, más las semanas que sumó en esos 14 meses, ¿sí? Ahí tendría 52 más 8, casi 60 semanas más aparte de las 400 y tantas que me menciona. Pero es importante que lo haga, porque tiene buenas semanas, está a poco tiempo de alcanzar las 500 o 501 para tener el derecho a la pensión en la ley 73, Exacto. ¿sí? Eso vale mucho la pena. Muy Y bien. es como trabajador independiente. Y bueno, seguimos platicando aquí con nuestro especialista. En verdad, muchas gracias, especialista. En verdad, sí, créame, se agradecen. Ahorita estamos recibiendo mensajes y que dicen que muchas gracias por estar aquí con nosotros, Héctor Sandoval. Antes de continuar la plática, espero no le estemos robando mucho tiempo. ¿No? Denos sus datos antes de todo, antes de continuar. Mi celular es 5585-35-65-48 Ujú. y por lo regular siempre recibo WhatsApps con las dudas, yo me contacto. Todas las asesorías que yo doy no tienen ningún costo. Al contrario, apoyamos mucho a la gente y más a la gente adulta, mayor, porque están muy desinformados. Ya cuando llegamos al tema de la pensión, bueno, ya es diferente porque sí tiene un costo todo el trámite que hacemos, pero mucha gente nos busca porque nosotros no tocamos el bolsillo del trabajador, tratamos de buscar nuestro pago a través del IMSS. Entonces, por eso mucha gente nos busca. Exacto. Mire, es muy importante. Es otra vez, a ver si puedes ponerlo exacto. Es el 5585-35-65-48. Así es, ¿verdad? Sí, Ok, Héctor Sandoval, especialista en pensiones. Es muy importante el hecho de también tener conocimiento. A ver, si desde jóvenes tuviéramos este tipo de, pues, ¿cómo decirlo? Costumbre, buenas costumbres de saber hacia dónde se va. Mucha gente, por ejemplo, tengo muchos conocidos que ya después, yo soy cuarentón. sí. Habemos muchos cuarentones. eh, pues que ni siquiera saben qué ha sucedido con el asunto también del Infonavit ni nada. Oye, ¿sacaste tu crédito del Infonavit? Y se me quedan viendo con cara de cri cri.
Y uno ¿Qué es dice, eso? ¿qué pasó? ¿Estás buscando señal? ¿No agarra señal tu sistema? ¿Ya te crasheaste? Me dicen, es que sabes que nunca saqué mi crédito hipotecario. ¿Cómo? Ajá, Y ahí viene la pregunta de ¿por qué no lo hiciste? Pues porque nadie me orientó. ¿Es en serio? exacto. Sí, nunca me vi en la necesidad de sacar el crédito, siempre renté. Y es cuando empiezan y uno dice, oye, ¿habrá posibilidades de hacer con... A mí me han preguntado en serio y yo sí les digo, "Pues, no sé. La verdad es que no te sabré dar información y no te puedo dar algo que no sé. Entonces, ¿por qué no buscas a Sí, alguien? Y en ese rubro también usted tiene conocimiento, quiero pensar, ¿no? sí, hay Efectivamente. algo, hay una opción de retirar el dinero de Infonavit a través de una remodelación, ¿sí? Esto también lo podemos hacer nosotros. Ahorita lo que el presidente sí pidió es que los retiros se hicieran para compras de terreno para ayudarle a los trabajadores, darles preferencia en la tasa también y sí, sí podemos ¿Le asesorarlos parece? también Es en su más, sentido. ese tema del Infonavit, ¿qué le parece si lo hacemos, lo exploramos en una siguiente charla? Sí, me parece Eso. bien. Entonces, ahora sí, continuemos con el asunto de los millennials. ¿Qué ocurre con Es ellos? ¿Se les puede orientar? ¿No súper se les puede importante. orientar? Sí, de hecho sí, también nosotros lo hacemos. Eh, Aquí lo que es importante para ellos es que sepan, número uno, que no van a recibir una pensión buena como lo reciben o lo van a hacer los trabajadores de la ley 73. Es súper importante, ¿sí? Es importante que el trabajador joven aprenda y empiece a generar ahorro, ¿sí? Ya sea a través de su Afore, ya sea a través de su cuenta de banco o ya sea a través de un plan privado de retiro. Hay muchas compañías muy buenas en México que lo están manejando y un beneficio muy grande que tienen todos los planes privados de retiro para los jóvenes es que son deducibles de impuestos. Y otra ventaja grandísima que tienen esos planes privados de retiro para los jóvenes es que pueden diversificar. Hay compañías que manejan hasta 15 portafolios de inversión para que su ahorro no se vaya a una sola canasta, que diga, hay especialistas en cada compañía y que digan, a ver, yo tengo un ahorro mensual de tanta cantidad, pero a través del tiempo ya llevo un acumulado importante. ¿Cómo lo puedo diversificar sin que se arriesgue mi capital, pero que yo me vea beneficiado para que mi dinero siga creciendo y al final del camino en el retiro yo lo pueda disfrutar, ¿sí? Y no me vea castigado por no haber ahorrado, ¿sí? Ujú. Hay una realidad muy grande en México. Si tú no te preocupas por ti mismo, nadie más lo va a hacer al final del camino, ¿sí? Si tú como joven no te preocupas desde los 25 años mínimo a empezar a ahorrar, vas a tener familia, pero ¿cómo te quieres ver en un futuro? ¿Careciendo económicamente o estando económicamente fuerte gracias a que hiciste preveniste en un futuro? Más bien, preveniste desde los 25 años el estar ahorrando para que cuando llegues a los 60 años no tengas que ser una carga económica para tus hijos ni para tus familiares. Que digas, me fijé, previne 20 años antes y hoy puedo estar tranquilo. Muchos jóvenes no lo ven, prefieren viajar, que es muy válido, prefieren conocer, es muy válido, prefieren invertir en otras cosas, pero que no se les olvide ahorrar. No les decimos el 20, el 30%, ahorra aunque sea el 10% de tu ingreso. Como sabemos, los jóvenes tienen muchas fugas en gasto hormiga, puede ser por sus gustos, y es muy válido. Si trabajas también es válido que te compres tus gustos, pero hay quien gasta innecesariamente en alcohol, en cigarro, en fiestas, que si tú le destinaras esa pequeña parte hacia ti mismo, el único beneficiario en un futuro vas a ser tú, ¿sí? Entonces, si también quieren saber algunos jóvenes sobre estos planes, con todo gusto los podemos asesorar. Entonces, los jóvenes sí pueden hacer algo por su futuro. O sea, Sí, si destinan una cierta cantidad, quizá lo de los cigarros, que vaya el otro día haciendo una recapitulación con alguien más, mucho más joven, que fuma como chacuaco, como decimos algunas veces en México. eh, eh, Vaya, me contaba que se avienta 6, 7 cajetillas a la semana. sí, Sí, o sea, estamos son hablando de una por día.
$400 a la semana, por 4 semanas, 1,600. Wow. Ahí es donde entra el wow. Y uno dice, oye, Ajá, ¿tanta lana? sí. ¿Es en serio? Y Dice, si lo destinaras hacia ti mismo, pero de buena manera también, previniendo ese futuro incierto, pues como les digo, nadie más se va a preocupar por ti más que tú mismo, ¿no? exacto. Qué importante es este tema de las pensiones y que no lo abordamos. Sí, no. Héctor Sandoval, Hasta que ya se acerca el momento, ahora sí. a ver, caso particular, perdón, yo ya le platiqué un caso particular, el de su servidor. Ahora usted, Sí. ¿en qué momento usted se empieza a preguntar qué sucede con mi futuro? ¿Qué va a suceder con el dinero que quise he trabajado para mis patrones? ¿En qué momento usted se da cuenta? Lo que pasa es que los jóvenes Sí, se les olvida que en la nueva ley, bueno, en la ley 97, en la ley 73 la carga fuerte era para el patrón, trabajador y gobierno. Acá la carga más fuerte es para el mismo trabajador joven. Se sí. deslinda al patrón, ¿sí? Entonces, ahí es donde se deben de fijar ellos. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en la ley 73. Yo, obviamente, ¿cuál va a ser mi plan de acción? Ahorita estoy cotizando, sigo sumando semanas, voy a acumular más semanas. Espero, ya tengo dos planes de ahorro, ¿sí? Ya tengo dos planes privados de retiro a 10 años. Hoy tengo 46, uno lo empecé hace 3 años y otro lo empecé hace 4 años. Para recibirlo en 10 años. Con ese dinero, a los 55, no me voy a preocupar por si tengo o no tengo dinero para pagar mi modalidad 40. Ya lo voy a tener gracias a ese plan de ahorro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que voy a tener el dinero suficiente para pagar mi modalidad 40, sigo sumando semanas, espero cumplir la edad y pues ahora sí, si Dios me lo permite, puedo dar una muy buena pensión. Eso es una cosa importantísima, el decir, no va a pasar nada si ya no estoy empleado por nadie, no va a pasar nada si quizá no me estoy dedicando a nada. Tranquilamente puedo decir ¿Sí? cada mes tengo la pensión y Ujú. tranquilamente, fíjese, el caso también de alguna persona que todos conocemos, periodista de muchos años, él en alguna ocasión hasta me presumió que pues que ya estaba a punto de jubilarse. Dice, estoy tramitando Sí. todo lo de mi jubilación, él ya tiene 66, 67 años. Y me dijo, pues ya estoy por jubilarme. Y digo, ah, ya, de plano ya. Me dice, sí. Dice, pero ahorita le he estado poniendo una cantidad fuerte a mi retiro. ¿Para qué? Para que tenga yo lo más alto. Ah, Ajá. ok. Entonces, eh, mucha gente piensa que, pues, nosotros, tanto en tele como en radio, pues, no importa. No nos importa, porque quizá el último patrón hizo lo que les estamos diciendo aquí, de pues poner un granito chiquito, ¿no? Entonces lo que Sí. nosotros tenemos que hacer es procurarnos, preocuparnos por ese momento en el que desafortunadamente, pues digamos, ¿sabes qué? Pues yo ya quiero dedicarme a ver ovejitas pasar en el camino. Me decía un amigo, quiero irme a vender nieve a Oklahoma y se Sí. acabó. Entonces, Ahora, ujú, hay un escenario padre también. A lo mejor previne esos 20 años, hice mi modalidad 40. ¿Y qué pasa si yo llego a los 60 y soy económicamente fuerte? ¿Sí? Voy a seguir con el salario fuerte que puedo llegar a tener, ujú. más la pensión que tenga fuerte. Entonces, eso es buscar un buen escenario para ti. Mire, lo mandan felicitar de Guadalajara, Jalisco, precisamente. Dicen que el señor explica muy bien. Exacto, efectivamente. Eso es lo que necesitamos en este tipo de espacios, que nos expliquen este tipo de temas con peras y manzanas. Está Héctor, bien. pues, no sé, algún comentario adicional con el que querramos cerrar la plática de este día. No, pues estamos a la orden para quien lo necesite, de verdad, todos los compatriotas que están en Estados Unidos y sientan esa inquietud, no tienen su dinero perdido, ¿eh? Si trabajaste aquí en México y te fuiste,
Con todo gusto te asesoramos para que lo puedas lograr una pensión y no sientes que tu dinero está en el limbo. Otra, quien quiera acercarse a nosotros por modalidad 40 o que le financiemos el retroactivo a modalidad 40 para mejorar su pensión, o que quieran que los inscribamos como trabajadores independientes, estamos a la orden. Héctor Sandoval, especialista en pensiones. Ahí, si me haces el favor, Alex, de poner el teléfono, si eres tan amable. A ver, por favor, repita nuevamente su número telefónico, Héctor. 5585-3565-48. Así es como lo podemos contactar a través de WhatsApp, sí, ¿verdad? Es lo ideal, ¿no? En la Sí, primera yo acercamiento, me que sea por reporto WhatsApp. siempre. Sí. Perfecto. Ahí nos reportaremos. Así que muchas gracias.